Te bendecimos. Te bendecimos porque tú nos has mirado con misericordia. Al darnos al Señor Jesucristo. Valoramos al Señor Jesucristo en esta mañana. Señor, venimos para estar contigo en esta mañana. Señor, queremos estar a tus pies. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, queremos que tu palabra, Señor, pueda calar nuestros corazones. Por lo cual nosotros te rogamos por nuestro hermano Álvaro. Nosotros te rogamos para que tú tengas salida a través de él. Para que tu Espíritu Santo tenga libertad, Señor, en este lugar. Para que pueda fluir a través de cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos mezclar esta palabra con fe y la podamos recibir en nuestro corazón. Que no tan solo se quede en nuestra mente, sino que también pueda descender a nuestro corazón. Guardamos a nuestro hermano de sí mismo. Guardamos, Señor, de toda palabra que no conviene. Señor, nosotros te rogamos por tu Espíritu Santo que tú nos conduzcas en esta mañana. Señor, te rogamos que tú nos concedas tu palabra. Bendecimos a nuestro hermano, Señor. Bendecimos a su familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Hablamos la escritura, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 3. Versículo 9. Génesis, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Padre nuestro, queremos encomendar a ti esta palabra, a tu gracia y a tu socorro. Como ya se oraba, Señor, háblanos también en nuestro corazón en esta mañana, conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, la palabra que hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, está relacionada con esta pregunta que el Señor realiza a Adán en el huerto del Edén. El contexto ustedes lo conocen muy bien, sin embargo vamos a relatar también lo que aquí está ocurriendo. Esta pregunta de Dios a Adán está dentro del contexto que dice que Adán comió del árbol del cual no debía haber comido por orden de Dios. Desobedece a Dios, por lo tanto, en esto. Y él come de este fruto. Y entonces al comer de este fruto, Adán queda desnudo delante de Dios. Adán queda y se constituye como un pecador delante de Dios. Y entonces se dice en el versículo anterior que Dios bajó, que Dios descendió al huerto del Edén. Y dice que descendió al aire del día. Y esa expresión, al aire del día, según otras traducciones, se cree y se dice que ese es un horario de la tarde. Después, entre 3 a 5 de la tarde, se cree que ese es el horario señalado en la Escritura. Dios descendió a la hora de la tarde, al aire del día, a hablar con Adán. Pareciera ser entonces que esto era una costumbre en Dios, que era algo habitual que Él hacía con Adán. Nosotros a veces pasamos muy rápido por esta escritura, y al pasar muy rápido por ella a veces tendemos a pensar o a percibir que el tiempo que Adán estuvo en el huerto fue muy breve. Sin embargo, el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén no fue un tiempo breve.
no fue al menos como nosotros pensamos, o como cuando leemos la Escritura y pensamos que Edén fue creado, estuvo allí en el huerto y pecó y después el Señor lo expulsó del huerto, como algo muy rápido que ocurrió. Sin embargo, esto no fue así. Lo podemos deducir de acuerdo a lo que Adán tuvo que hacer en el huerto. Fueron órdenes muy claras de Dios para Adán. Tenía que labrar todo el huerto de Edén. Tenía que poner nombre a cada uno de los animales que Dios había creado. Y eso no se hace en un día. Por lo tanto, el tiempo que Adán tuvo que estar en el huerto fue un tiempo también un poco más extenso del que nosotros creemos. Por lo tanto, estas visitas de Dios al aire del día era algo acostumbrado, era algo que a lo mejor estaba habituado Dios a bajar y a conversar con su creación, con Adán. Es probable que hayan tenido largas pláticas, largas conversaciones acerca de muchas cosas. Y esta fue una de aquellas veces donde Dios descendió al huerto del Edén, como era su costumbre, como lo había hecho tantas otras veces. Pero esta vez, para sorpresa de Dios, no encontró a Adán. Es probable que Dios haya buscado a Adán antes, porque esta pregunta revela una intención de búsqueda. No encontró a su creación donde siempre se encontraba con él, no lo encontró esta vez. Es por eso que Dios entonces realiza esta pregunta. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es una pregunta, hermanos, que tiene una importancia tremenda. No es una pregunta que tiene como objetivo localizar a Adán geográficamente dentro del huerto. Al menos no solamente. Dios no solamente estaba preguntando a Adán dónde estaba ubicado dentro del huerto, en qué lugar geográfico se encontraba. Esa pregunta es mucho más profunda que eso. Adán había pecado. Adán había desobedecido a Dios. Se dice, y en la respuesta que da Adán luego a esta pregunta, le dice que tuvo miedo, que huyó de su presencia, porque se sintió desnudo delante de Dios. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedece a Dios y comete este pecado, nosotros creo, siento así, todavía, hermanos, no logramos dimensionar lo que esto significó y lo que esto hoy significa para el hombre todavía. Las consecuencias que la caída tuvo, nosotros todavía no las hemos considerado en su magnitud. Ocurrió algo tremendo. Aquí ocurre la separación absoluta entre Dios y el hombre. El hombre aquí empezó a huir de la presencia de Dios. El hombre no se sintió capacitado para estar y presentarse ante Dios, ante su Creador. Y entonces la Escritura dice que Adán huyó de la presencia de Dios. Hermano, y esto es lo que el hombre ha hecho, lo que la humanidad ha hecho, lo que nosotros hacíamos antes de conocerlo: huir de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver que el pecado cometido por Adán tuvo un progreso, tuvo una evolución en el tiempo.
no fue solamente su pecado, no solamente fue el pecado de Adán por sí mismo, de él, que tuvo consecuencias para él solamente sin afectar a nadie más. No fue así. Sabemos que el pecado de Adán tuvo consecuencias también en nosotros, tuvo repercusiones también en nuestras vidas, en toda la humanidad. Y quiero que veamos eso también en la luz de la Escritura. Nosotros tenemos aquí en Génesis 3, Génesis capítulo 3, lo que hemos leído. Aquí tenemos el pecado. El pecado por sí mismo, el pecado como un solo pecado. Como el pecado de la desobediencia, el pecado de la rebelión contra la autoridad de Dios. Un pecado que trajo, como ya decíamos, consecuencias terribles para toda la humanidad. La más notoria de aquellas es que nos alejó completamente de la presencia de Dios. Completamente. Empezamos a huir de Dios, a escondernos de Dios. Y en esta huida y en este escondernos de Dios, el hombre fue creando una serie de artefactos, una serie de métodos que le permitían ocultarse de Dios, esconderse de Dios. Pero esto comenzó aquí en Génesis 3 con este pecado. Sin embargo, nosotros avanzamos en la Escritura y podemos ver en Génesis capítulo 6 que ya no solamente es el pecado cometido, ya no solamente hay un pecado que se cometió, sino que en Génesis 6 vemos que este pecado ha evolucionado, que este pecado ha progresado. Y vemos en Génesis 6 una sentencia terrible. Dice Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, aquí vemos ya no solamente el pecado cometido por Adán en el huerto de Edén, sino que ese pecado tuvo un progreso, tuvo una evolución en el hombre. ¿Cuál fue la evolución? Este pecado en el hombre, hermanos, se volvió carne. El pecado se encarnó en el hombre. Ya no era un pecado que se cometió, ya no era algo exterior, no es algo que estaba fuera del hombre, sino que el pecado ahora, en Génesis 6 lo podemos ver así como lo hemos leído, se transformó en carne. El pecado se hizo carne en el hombre, se hizo parte del hombre, se hizo parte de su esencia, de su ser, de su naturaleza. Es por eso que Dios va a decir así: no contenderá, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es carne. Cuando Adán fue creado, lo podemos ver en Génesis 2:7. Quieren, volvemos ahí mismo. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O fue el hombre un alma viviente. Dios nos dio de su espíritu, de su vida, de la vida divina de Dios. La vida divina de Dios se nos fue impartida allí en Adán. El hombre no era carne al principio. ¿Me entienden la idea, hermano? El hombre no era carne al principio, aunque estaba constituido de materia. Pero la sentencia sobre él no fue esta. No fue el hombre carne es, sino el hombre es un alma viviente, es un ser viviente. Él habitaba, había un espíritu que lo conectaba directamente con Dios.
Pero una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre desobedeció a Dios, su naturaleza cambió. Su naturaleza mudó. Pasó de ser un alma viviente, pasó de ser un ser viviente. ¿A qué? A ser carne. Solamente carne. Hermano, esto no es la sentencia de un hombre, no es la sentencia de un erudito, es la sentencia de Dios sobre los hombres. Delante de Dios, el hombre, ¿qué es? Es carne. Lo que eso significa para el hombre es algo terrible, porque en su condición de carne, el hombre no puede acercarse a Dios. En su condición de carne, el hombre no puede acceder a Dios, porque es carne, y va a vivir de acuerdo a la voluntad de la carne. Ayer, el hermano nos compartía en el retiro de jóvenes con respecto al camino de la carne, a este camino que el hombre toma deliberadamente y asume y anda por él. El hombre es carne. ¿Se fijan? En Génesis 3 tenemos solamente el pecado. En Génesis 6 ya tenemos que este pecado del hombre se ha vuelto carne. Ya está dentro de sí mismo. Ya está en su naturaleza ser carnal. El pecado ya es propio del hombre. Por eso es que encontramos en Pablo, en Romanos 7, cuando él habla con respecto a sí mismo, y él va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso hago. Hay una naturaleza pecadora en nosotros. Somos carne. Pero más que eso, este pecado que se hizo carne, este pecado que se encarnó en el hombre, vemos que en Génesis 11, no solamente este pecado se encarnó, sino que junto con eso, en todos estos hombres en los cuales el pecado se hizo carne, ¿qué sucede? Se reunieron, se juntaron, se llamaron, se congregaron. ¿Y qué dijeron? Versículo 4 del capítulo 11 de Génesis: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Se fijan, hermano? Entonces ya no tenemos aquí en Génesis 11 ni siquiera un solo hombre pecador. No es un solo hombre en el cual el pecado se encarnó, sino que tenemos que estos hombres en los cuales el pecado se hizo carne se han reunido, se han unido, se han juntado para hacerse un nombre. Tenemos una sociedad, vamos a decirlo así, una sociedad carnal, una sociedad que vive de acuerdo a los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. Y su objetivo en la vida es este: hagámonos un nombre. Aquí podemos ver entonces, hermanos, la evolución que el pecado ha tenido. Génesis 3 tenemos solamente el pecado, casi como en singular, el pecado de Adán, el pecado del hombre. Pero en Génesis 6 encontramos que ese pecado se hizo carne, se encarnó. Ese pecado pasó a ser parte de nosotros, parte del hombre, parte de su naturaleza.
En Génesis 11 encontramos que estos hombres en los cuales el pecado se hizo carne, se reúnen, se juntan, arman y construyen una sociedad para hacerse un nombre. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Esta era también nuestra condición sin Cristo. Esto es también hoy parte todavía de nuestra naturaleza. Porque aunque hoy somos creyentes, y aunque hoy estamos en Cristo, y hemos confesado su nombre, todavía tenemos y llevamos a cuesta nuestra naturaleza humana. Todavía tenemos que luchar con esta naturaleza, con este pecado que mora en nosotros. Con esta naturaleza pecadora que nos lleva al mal. Las consecuencias del pecado son terribles. Sin embargo, quisiera volver y focalizar nuestra atención en esa pregunta. En esa pregunta de Dios hecha a Adán. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta, decía, que no tiene como intención buscar la localización geográfica del hombre. Porque si fuese así, la respuesta sería muy simple. Si fuese así, Adán no se hubiese ocultado de la presencia de Dios. Bastaba con decir, aquí estoy. Aquí, al lado de un árbol, aquí al lado, qué sé yo, de las flores, en este sector del huerto, aquí estoy, ubicado. Aquí me encuentro, geográficamente. Es como que si nos preguntaran a nosotros hoy, ¿dónde estamos? Y la respuesta sería, estamos aquí ubicados en Centenario, en un local de reunión, en Temuco. Aquí estamos. Pero la pregunta de Dios no apunta solamente a la ubicación geográfica, sino a la posición que hoy tenemos delante de Dios. La posición que el hombre hoy tiene delante de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Hermano, esta es una pregunta que se hizo en Génesis, en el huerto del Edén. Pero es una pregunta que tiene eco hoy también. Dios hoy todavía, hermanos, visitas, si hay visitas que nos acompañan. Hoy Dios todavía está preguntando esto. ¿Dónde estás tú? Implica que Dios está buscando al hombre. Esto quiere decir que Dios no ha dejado al hombre solo. Que su intención no es decir, el hombre pecó y me olvido de él. El hombre pecó y entonces lo desecho por completo. No. Dios está buscando hoy todavía al hombre. Amén, hermano. Dios hoy todavía está buscando a los hombres. Dios hoy todavía está haciendo esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Podemos ver que esta pregunta fue realizada a Adán. Y podemos decir que Adán era un hombre pecador cuando esta pregunta se le formuló. Adán estaba en pecado, Adán había cometido un pecado. Por lo tanto, esta pregunta está hecha a un hombre pecador. ¿Dónde estás tú? La respuesta de Adán es terrible. Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra versión dice que huí. Me quise esconder de ti. Vemos después cómo esto se hace tan evidente. Tan evidente. En la generación posterior, en la generación de Lamec. Cuando
el hombre empieza a construir artefactos, empieza a construir materiales, artefactos de guerra, adornos, para ocultarse de la presencia de Dios. Todo eso se hace con ese objetivo, para esconderse de Dios. Me voy a esconder en el armamento, en estos artefactos de guerra, en los adornos, como lo podemos ver en las dos mujeres de la vez. Me voy a esconder de Dios. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre ha creado, hermanos, no tiene otro objetivo, no tiene otra razón de ser. El objetivo oculto de todas las obras que el hombre ha hecho es ocultarse de la presencia de Dios. Porque el hombre no puede resistir la santidad de Dios. El hombre no puede pararse delante de Dios y permanecer vivo. Por eso todo lo que el hombre ha creado es para ocultarse de Dios, para esconderse, para huir. Desde los grandes edificios construidos. Los jóvenes saben de lo que habla el hermano Christian Chen en el tratamiento anterior. Habló con respecto a estas construcciones, a estos edificios, a estos rascacielos que se construyen. ¿Y cuál es la filosofía que hay detrás de estas construcciones? Podríamos señalar esto también aquí. Tienen otro objetivo, sino que ocultarse de Dios, hacerse un nombre para Él. La filosofía, los agnósticos, el ateísmo, son formas, son maneras de ocultarse de Dios, de esconderse de Dios, de no responder a Dios esta pregunta. Pero no solamente a Adán se le hace esta pregunta. Podríamos decir, no solamente a un hombre pecador Dios lo enfrenta con esta pregunta. No solamente a aquel hombre que ha pecado y que ha caído, Dios le dice, ¿dónde estás? Sino que también hay otro tipo de hombre, al cual Dios también lo enfrenta con esta misma pregunta. Quiero que vayamos a ver a este hombre, o a este tipo de hombre. Job, capítulo 38, versículo 4. Allí encontramos que esta pregunta realizada a Adán en Génesis tiene eco también acá en Job. Aquí ustedes saben quién es Job. Job era un hombre considerado por Dios. ¿Cómo? No se dice de él que era un hombre pecador. Se dice de él que era un hombre justo. ¿Sí? Dios declara que Job es un hombre justo. Sin embargo, a este hombre justo, a este hombre que ha hecho muchas cosas buenas, a este hombre que ha practicado la justicia, la hospitalidad, que ha practicado muchas obras dignas de alabanza, encomiables, Dios también le hace la misma pregunta que le hizo a Adán. La misma pregunta que le hace a este hombre pecador. Versículo 4. Va a decir ahí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Se dan cuenta, hermanos? Se repite la misma pregunta. ¿Dónde estabas tú? Aquí tenemos a otro tipo de hombre. Ya no es el hombre pecador. No es aquel que cometió el pecado de la desobediencia delante de Dios y fue constituido pecador. Aquí tenemos a un hombre justo. Aquí tenemos un hombre que Dios mismo lo declara como justo.
Sin embargo, ¿qué ocurre con este hombre justo? Vemos que la mayor gloria de Job era precisamente su justicia. Si hay algo que Job reclama a Dios, producto de todos los males que él ha sufrido y que estaba sufriendo, era precisamente esto. ¿Por qué me ocurren a mí todas estas cosas si yo soy justo? A mí vienen los jóvenes, dice en un momento Job, a pedir consejo. A mí vienen los hombres a buscar en mí sabiduría. No he hecho mal a nadie, le he hecho bien a todos. Las puertas de mi casa siempre han estado abiertas para el extranjero. Por lo tanto, soy un hombre muy hospitalario. Hago bien a todos. Un hombre justo, un hombre lleno de justicia propia. Sin embargo, a este hombre justo, bueno, noble, de buenas intenciones, Dios le hace la misma pregunta que le hace al hombre pecador, que le hace a Adán. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Nuevamente, ¿cuál es la intención de Dios con esta pregunta? No es buscar una respuesta lógica, una respuesta simple, una respuesta que apunta a la localización de Job. No. Nuevamente nos remite esta pregunta ¿a qué? A una posición espiritual delante de Dios. Hermano, estas dos preguntas revelan la intención de búsqueda de Dios con respecto al hombre. Dios busca al hombre. Dios quiere encontrar al hombre. Dios quiere encontrarse con él. ¡Qué tremendo es esto! Este Dios santo, este Dios puro, este Dios que no admite pecado, tiene toda la intención, tiene toda la voluntad de ir en búsqueda del hombre. Oh, hermano, qué tremendo es esto. Adán, a causa del pecado, se encontraba lejos de Dios. Hubo una separación tremenda entre Adán y Dios. Yo creo que el castigo más grande para Adán, o la consecuencia más terrible que tuvo que sufrir Adán, fue esta: que nunca más, al menos no de la misma manera, pudo conversar con Dios y platicar con Dios como lo hacía en el huerto de Edén. Creo que la consecuencia más terrible, y a lo mejor por lo cual Adán lloraba por las noches o en los días, era porque nunca más podía sentir la presencia de Dios consigo, hablándole. Él sabía que todas las tardes Dios bajaba entre las 3 y las 5 de la tarde, Dios descendía a estar con él, a hablar con él, a platicar con él. Pero nunca más eso iba a ser así. Sí, a lo mejor la comunión volvió, fue restaurada, pero no de la misma manera. Porque Adán ya en él estaba el pecado en sí mismo. Oh, hermano, nosotros no somos conscientes de lo que hemos perdido. No somos conscientes de lo que el hombre perdió cuando cayó. Desde ese día, en los días de Job, con estos dos tipos de hombres, con el pecador, pero también con el que se cree justo en su propia opinión, con aquel más vil pecador, pero también con aquel hombre que hace lo bueno, que hace lo justo, que hace lo recto,
que ayuda a toda la humanidad, que hace cosas encomiables. A ambos tipos de personas, a ambos tipos de hombres, Dios le hace hoy la misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Porque Dios te ha buscado. Dios te ha buscado, pero no te ha hallado. Hermano, Dios te ha buscado, amigo. Si hay alguna persona aquí que no ha conocido todavía la gracia del Señor, Dios te ha buscado desde siempre. Dios no se ha apartado. Dios no nos ha desechado. Pero Dios no te ha podido hallar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a hallar, o no vas a ser hallado por Dios en las obras buenas que tú hagas. No vas a encontrar a Dios en las obras buenas, nobles, justas que tú realices. Hay un solo lugar donde Dios te va a ir a buscar. Hay un solo lugar donde Dios te va a buscar. Hay un solo lugar donde Dios te ha buscado todo este tiempo. Ese lugar es Cristo. Ese lugar es Cristo. Donde Dios busca al hombre es en Cristo. No hay otro lugar. Si quieres encontrar a Dios, o más bien, si quieres ser hallado por Dios, el lugar de encuentro con Dios es Cristo. Cristo es el lugar de reunión. Él es el tabernáculo de reunión. Él es el lugar y el punto geográfico, si lo quieres llamar así. El punto espiritual donde el hombre y Dios se encuentran. No es en el pecado. No. Imposible. Imposible que sea en el mundo. Imposible que sea en el misticismo humano. Imposible que sea en las teorías místicas que el hombre ha elaborado de la metafísica y toda la filosofía humana. No. Allí no vas a encontrar a Dios. Y peor aún, Dios allí tampoco te va a encontrar. No te va a encontrar tampoco en las buenas obras que tú hagas. A modo de hacer obras buenas, nobles, que te lleven al cielo, que te conduzcan al reino. No, tampoco es así. El infierno está lleno de hombres buenos. El infierno está lleno de hombres que hicieron lo bueno y lo recto, pero que nunca conocieron al Señor. Efesios 2, 14 al 19, vamos a ir encontrando la respuesta a estas dos preguntas planteadas en el Antiguo Testamento. Porque Él es nuestra paz. Nosotros confirmamos esta palabra. Amén, hermano. Porque Él, Cristo, Jesús, nuestro Señor, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos. Mira, hermano. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hablábamos de dos tipos de hombres. Aquí está referido, lo sé, a pueblos. Podemos interpretar como a pueblos, ¿sí? Generalmente lo hacemos así. A los que estaban lejos, al pueblo gentil. A los que estaban cerca, al pueblo de Israel. Pero quisiera permitirme en el espíritu también dar esta nueva interpretación o esta aplicación. Los que estaban lejos, los pecadores, ¿sí? Los pecadores, aquellos pecadores acérrimos, aquellos pecadores que se gozaban y se deleitaban en pecar o se deleitan en pecar. Los que estaban lejos, muy lejos del Señor. Pero también los que estaban cerca. ¿Quiénes? Los que hacen buenas obras, los que hacen justicia, los que hacen bien. Podemos considerarlo también dentro de este tipo. Pero a ambos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria al Señor, hermano. Esta es parte de la respuesta que Cristo mismo nos da a estas dos preguntas, que en el fondo es una sola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y vamos rápidamente a 1 Corintios 1:30. Debemos conocer este versículo también nosotros. Aquí está la respuesta. Aquí está la solución. Hermanos, amigos, que hoy nos acompañan. Hermanos que a lo mejor vienen hoy. A lo mejor no habían venido hace mucho tiempo. Producto de muchas cosas. De otros factores. De pecados tal vez. Pero que hoy han venido aquí. Porque Dios los ha convocado. Porque Dios los ha llamado. A lo mejor se han sentido lejos, se han sentido que ya no son considerados por Dios. Porque pecaron. Porque defraudaron a otros. También para ustedes hoy es esta palabra. Y para todos nosotros. Dice 1 Corintios 1:30. Más por Él estáis. Amén, hermano. ¿Dónde estabas tú? Es la pregunta de Génesis. ¿Dónde estás tú? Aquí tenemos la respuesta dada por el mismo Padre. ¿No es precioso esto, hermano? ¿No es gracia de Dios esto? Que el mismo Dios que nos busca, Él también se preocupa de colocarnos en el lugar correcto. Mas por Él estáis. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nosotros hoy podemos responder esa pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Por Él estamos. No por nosotros. No por nuestras buenas obras. No porque seamos mejores que otros. Sino porque el Padre nos puso en el lugar correcto. Mas por Él estáis vosotros,
en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Pero nosotros hemos respondido hoy esa pregunta. Por gracia de Dios, el lugar nuestro hoy es Cristo mismo. Por lo tanto, hoy tenemos encuentro con Dios, no solamente a la hora de la tarde como lo tenía Adán, sino que siempre. Gloria al Señor. Adán disfrutaba de la presencia de Dios entre las 3 y las 5 de la tarde todos los días. Nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo podemos estar delante de Él porque estamos en Cristo. Gloria al Señor. Si alguno no se halla en Cristo, no va a ser hallado por Dios. Si alguno de los que está hoy aquí siente que no está en Cristo, que no ha llegado a este lugar de reunión con Dios y ha intentado buscar a Dios y ser hallado por Dios en las buenas obras, en filosofías humanas, sepa hoy que si sigue ese camino, jamás va a ser hallado por Dios. Y lo terrible de todo esto es lo siguiente: que cuando llegue el día en el cual Dios juzgue a los hombres, juzgue a todo el mundo, ¿saben dónde Dios va a ir? Lo voy a colocar así como gráficamente. ¿Saben dónde Dios va a ir a buscar? No va a ir a buscar a la denominación tanto, o a la otra, o a la de más allá. No, Dios va a ir a su Hijo. Hermano, amigos, los que hoy día estén aquí y no conozcan todavía al Señor, o como dije, que a lo mejor se han alejado por un tiempo del Señor, Dios va a ir a su Hijo.
y va a buscar allí a los hombres. Y todo aquel que se halle en Cristo, todo aquel a quien Dios encuentre en su Hijo, será salvo. Y reinará con Él. Pero todo aquel, hombre o mujer, joven o niño, anciano, que cuando Dios vaya a su Hijo y no sea hallado en Él, su lugar será el infierno. Su lugar será el lago de fuego, donde no es un paso temporal, donde no es un tiempo limitado. Hermanos, hoy los que están en la cárcel pueden decir tal vez que estar allí es algo terrible para el hombre. Ser prisionero, estar cautivo, saber que no puede salir de ahí. Pero hermanos, aún ellos, aún el más pecador, aún el hombre más malvado de todos, que está hoy en la cárcel, escúchenme bien, aún ellos tienen esperanza de salir. Estemos atentos a esto. Podemos tener una condena sobre ellos de cadena perpetua, 40 años, más tal vez, pero aún hay una esperanza de salir. Sí, son 40 años, es largo tiempo, pero todavía hay una esperanza. Pero quien no se halle en Cristo no tiene ninguna esperanza. El lugar en el infierno, quien entra en el infierno no saldrá nunca más. Quien entra al lago de fuego, al infierno, no estará allí 40 años. No estará allí 1000 años. Porque si estuvieran allí 1000 años todavía habría esperanza de salir. Pero quien entra en ese lugar nunca más saldrá. Será eternamente ese tormento. Solamente porque no fuiste hallado en el lugar correcto. Porque no fuiste hallado en el lugar que el Padre quiere encontrarte. El Padre quiere encontrarte en su Hijo. Por lo tanto, yo también hoy hago un ruego al corazón de todos ustedes, creyentes y no creyentes, a todos, a los que estamos en Cristo, no dejemos este lugar. ¿Es posible abandonarnos? Sí, es posible. Es posible que el mundo nos engañe con huecas sutilezas y filosofía y nos vayamos y nos caigamos de la gracia, como Pablo exhortaba a una de las iglesias. Y nos vayamos de acuerdo a nuestra propia opinión y pensamiento. Y nos alejemos y nos salgamos de Cristo. Y a los que no están, el llamado es que vayan a Cristo. Con prontitud, con urgencia. Con urgencia. Los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cuándo este evento tenga lugar.
Lo más probable es que sea en estos días. Lo más probable es que no pase esta generación. Hermano, y esto que se ha dicho, a lo mejor algunos de ustedes podrán decir, esto lo hemos escuchado muchas veces. Sí, pero lo vamos a seguir diciendo. Amén, hermano. Lo vamos a seguir diciendo hasta que Cristo venga. Porque nosotros no anhelamos ni esperamos el fin del mundo. Nosotros no esperamos la muerte. No, hermano. Si esperamos el fin del mundo o si esperamos la muerte, estamos mal. Porque nosotros esperamos al que viene por la iglesia. Nosotros esperamos a Jesús venir desde los cielos. A Él esperamos. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, esta pregunta de Génesis 3, que se repite también en Job 38:4. Nosotros hoy, por gracia del Señor, podemos dar respuesta a esa pregunta, no por nuestros méritos, sino porque el Padre nos puso en Cristo. Pero también en la invitación es aquellas personas que frente a esta pregunta todavía hoy no pueden dar esta respuesta. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Para que tu posición cambie. Para que tu posición varíe. Para que ya no estés en filosofías humanas o haciendo obras para ganarte el cielo. Hoy es el día para que te encuentres en el lugar correcto. Y el lugar correcto no es esta iglesia, no es Centenario, no es el lugar geográfico. El lugar correcto para ti, amigo, amiga, es Cristo. Cristo es el lugar. Cristo es el lugar de la reunión. Que así sea con todos nosotros. Que el Señor pueda traer a este lugar de reunión. Que Dios pueda traer a este lugar de reunión a nuestros amigos. Amén, hermano. A nuestros vecinos. A nuestros compañeros de trabajo. A nuestros familiares, a nuestros hijos. Que Dios mismo los traiga a este lugar de reunión. Que los traiga a Cristo. Para que sean hallados allí por Él. Amén, hermano. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que tu palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, concédenos esta gracia también, de que así como tuviste de nosotros misericordia y nos has puesto en Cristo, en el lugar correcto, en el lugar de reunión contigo, también puede ocurrir lo mismo con alguna persona que esté hoy aquí y que no está todavía en este lugar correcto. Háblale tú a su corazón, en la intimidad de su corazón, de tal forma que también pueda dar esta respuesta junto con nosotros y decir que por ti, Dios nuestro, estamos en Cristo Jesús. Haz tu trabajo, Señor. Espíritu Santo, cumple tu trabajo en cada corazón de cada oyente en esta reunión. Y aún nos extendemos más allá, Señor, a
nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros cercanos. También por ellos oramos hoy, para que también ellos sean encontrados en Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Bendito sea tu nombre, para siempre, Señor. Amén. Maravillosa es la gracia del Señor, que sin que hubiésemos hecho ninguna obra de justicia, Él nos puso en Cristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como se oraba, el Señor, por su Espíritu, trabaja en cada corazón. Podemos recibir al Señor hoy. Podemos recibir al Señor. Hoy es el día. Hay un presente que podemos recibirlo. Y si lo hemos recibido, permanecer en Él. Que así sea, hermanos. Porque los brazos del Señor están abiertos. Y el Señor nos busca a todos. Que podamos ser hallados en el lugar que Él designó. Que podamos ser hallados en Cristo Jesús. Amén. Amén. No haremos un llamado a pasar adelante. Pero aún en tu asiento, tú puedes recibir al Señor. Y el que a Él viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Y el Señor ama a todos. Y si los pecados eran un obstáculo, Él ya pagó un alto precio por eso. Recibamos al Señor. Y Él nos guiará por el camino que hemos de andar. Antes de retirarnos, hermanos, un aviso que no había dado, y es que mañana a las 20 horas todos los encargados del sector están citados expresamente acá a Centenario, porque vamos a ver la organización para el retiro de septiembre. Entonces, todos los hermanos encargados del sector mañana están expresamente citados acá a las 20 horas. Pero también si hubiese algún hermano o hermana que tenga interés en colaborar en este evento que se aproxima, también puede venir si lo desea. Que quede como abierta la posibilidad. Probablemente se van a establecer las comisiones para las distintas, digamos, necesidades que se van a producir en aquel evento. Por tanto, quedamos todos los encargados del sector oficialmente citados para mañana. Y si algún hermano en su corazón quiere colaborar y lo desea, también puede venir. Jesús es el Señor. La paz del Señor, el consuelo de su Espíritu, que su palabra sea con todos nosotros. Jesús es el Señor.
se va a quedar guardado. Se va a quedar guardado aquí la cinta. Ahí el hermano Carlos después